Lúgaro, la máscara, ¿dónde está? No sé. Hoy la dejé, no se puede ser todos los días un luchador, hay que escoger las batallas. Bueno, bienvenidos a Última Palabra. Hoy vamos a tener un programa con diferentes, miren, un aperitivito aquí, una comida principal acá. Hoy vamos a estar trabajando con el caso de doña Aida. Ustedes la recordarán, esta señora de 102 años, que pues fue una de las personas a las que le sobrefacturaron el servicio de acueducto y alcantarillado. Esta historia la relatamos aquí entre tantas otras y miren, hoy vamos a discutir ese caso y que trabajamos con ello. Además, vamos a estar hablando con el secretario de Recreación y Deportes, Héctor Vázquez Muñiz, sobre su visión para este importante departamento. Y además tocamos con el exsecretario de Hacienda, nuestro colaborador aquí en Última Palabra, Francisco Párez. Vamos a estar discutiendo el presupuesto presentado por el gobierno de Puerto Rico, la Junta de Control Fiscal, las diferentes narrativas, las discrepancias, qué es viable, qué no es viable, y veremos si él tiene hoy la última palabra. Hoy cambiamos de escenario para Cortando la Grasa. Los dos venimos piloteaditos, hoy no hay tenis que valgan. Francisco, ¿cómo tú estás? Todo bien, gracias a Dios. Y son temas serios, así que vienen zapatos. Muy bien. Así es, a hablar de dinero. Sí, hablar de dinero. Pues mira, han presentado este presupuesto. Primero celebraron con bombos y platillos. Imagino que tú te sentiste un poquito como que triste de que ellos dijeron, mira, el primer presupuesto balanceado. Y después de la celebración, la Junta dijo, aguántame ahí. No. Aclárame esto, y aparentemente no está balanceado. Fíjate, yo me alegré de que pudiese haber un acuerdo entre la Junta y la rama ejecutiva, pero tampoco soy de sobreestimar lo que significa o representa eso, porque lo importante es que el presupuesto, cuando se ejecute, los ingresos no excedan los gastos, no importa quién se haya inventado o en común acuerdo se haya hecho el presupuesto. Yo tengo dos preocupaciones. La primera tiene que ver con la discrepancia que había con los fondos de ACES. Aquí estuvo el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto hablándonos sobre estas negociaciones que aparentemente comenzaron en la administración de Pedro Pierluisi, pero terminaron bajo la administración de Jennifer González. Se aumentan las tarifas de estas aseguradoras y aparentemente aquí estuvo el disloque. Quiero que puedas escuchar las expresiones que él hizo en el día de ayer. Adelante. Todavía no está balanceado. Ahora mismo nosotros entendemos que podemos lograr hacer ajustes para completar que sea balanceado. Esto fue él diciendo su forma, ¿verdad?, de decir que no estaba balanceado todavía. Él también hizo unas expresiones con respecto a que pues estas expresiones se habían hecho, estas negociaciones fueron bajo la antigua administración, se iniciaron, se finiquitaron bajo esta, pero que ellos entendían que estaban cubiertas. ¿Qué opinión te merece? Esto es algo que pudo haber pasado y ojo, ellos presentaron, después del día que sometieron ese presupuesto en conjunto, sometieron unas enmiendas para cubrir precisamente esta partida de ACES que no estaba cubierta. Sí, es parte normal de los presupuestos son proyecciones y este tipo de vamos a llamarle controversia, va a ocurrir siempre. Creo que la celebración inicialmente pues fue un poco desmedida, pero es parte de la estrategia política. ¿Y qué trae esto? Que cuando se van a discutir estas diferencias que son ordinarias, pues se crea un issue donde no lo debía haber ido. Yo creo haber habido. Yo creo que es más un issue de comunicación que de verdad de algo sustantivo en un presupuesto, porque estas discrepancias se van de alguna manera a resolver de cara al 30 de junio. Hay una discrepancia que a mí sí me parece que tenemos que analizar, y es en cuanto a estos 387 millones que se han allegado a los municipios. La gobernadora en su mensaje de Estado decía que esto era un incremento al presupuesto de los municipios que se iba a otorgar de partidas previas, de presupuestos anteriores que no se habían utilizado. Luego aquí tuvimos ayer al presidente de la Federación de Alcaldes que dijo que la configuración era otra, y quiero que puedas escucharlo. Adelante. Los 300 y tantos millones que mencionó la gobernadora se dividen en dos renglones. Hay 101.6 millones, que esos vienen siendo los 66 millones que están corriendo desde hace 4 años fiscales anteriores, que eran lo que la Junta de Control Fiscal quería para consolidar servicios en los gobiernos locales. Y 35... ¿Estos son los de regionalización? Exacto, ahí son 66, más los 35 de servicios esenciales de este presupuesto, que ellos le llaman el presupuesto de iniciativas municipales, y $647.000
que quedan de servicios esenciales sin distribuir. Eso te suma 101,6. Quiera que sea, los números todavía no me dan. Eso, lo que usted me dijo, esas partidas suman unos 109 millones. Faltaba la otra pata de los 200. ¿Cuál es la otra pata para los 387? La tengo también. La realidad es que son 101 millones de dólares, lo que le expliqué, y los otros 285 para llegar al número 387. La gobernadora lo que se refiere es a un nuevo pote, ¿verdad?, de servicios esenciales de 30 millones en el presupuesto actual. Ella incluyó ahí como también un beneficio para los gobiernos municipales, 73 millones, que es lo que el municipio se ahorran. En el presupuesto actual ahí están estas partidas. Lo que pasa es que son partidas que ya son por ley. El fondo de la lotería, que nos nutre 58 millones de estos 258 millones que estoy mencionando, ya eso existe desde 2014, es una partida ya recurrente. Lo que es la ley 53, en el presupuesto actual también hay alrededor de 60 millones, también es una partida que ya es recurrente. Bueno, originalmente estábamos hablando de sobrantes de partidas o presupuestos anteriores, ahora es un híbrido de presupuestos anteriores con un poquito de aquí y de allá del presupuesto actual. ¿Esto parece ser una historia real? Mira, es bien confuso de la selección de palabras de la gobernadora en su mensaje. Hay que darle espacio al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, pero esto se resuelve fácil cuando ellos sometan el planteamiento presupuestario ante la Junta. Eso es un documento oficial totalmente descubrible donde se podrá reflejar cuánto dinero en esencia adicionales que le van a asignar a los municipios y qué fuentes se van a utilizar para pagar eso. Así que a través de un documento oficial vamos a poder ver esa reconciliación que verbalmente se le ha hecho muy complicado a tanto al director de la Oficina de Gerencia de Presupuestos como al presidente de la Federación de Alcaldes el poder precisar. Yo creo que una vez se sienten y ya tengan toda la narrativa ensamblada, pues ese planteamiento irá ante la Junta para ser aprobado o rechazado. Otra cosa es que muchas de estas partidas son partidas que no se habían utilizado anteriormente porque estaban sujetas al cumplimiento con otras cosas que históricamente no habíamos logrado cumplir. Si eso es así, pues entonces estamos hablando que para este año fiscal se pretende gastar 13.1 de fondos recurrentes más 387 millones de fondos de años anteriores, lo cual subiría el presupuesto a utilizarse en una cantidad probablemente sin precedentes. Has levantado voz de alerta con respecto al aumento presupuestario. Sí. Habla un poquito de qué posibles repercusiones tú ves aquí. Bueno, básicamente ya se está excediendo la figura de los 13.000 millones consistentemente. A mí me desagradó el año pasado cuando se presentó un presupuesto siendo casi 300, casi 400 millones por encima al del 2023. Así las cosas, estamos viendo una repetición consistente con un plan fiscal que básicamente ensambla el gasto público del Fondo General más alto por un periodo de 5 años, nunca antes visto en la historia de Puerto Rico. Yo, desde mi perspectiva, creo que se debe ser más riguroso en el manejo del presupuesto, que se debe bajar esa tendencia que se tiene a seguir girando contra el Fondo General y se debe hacer un uso más eficiente. El gobierno de Puerto Rico, tan reciente como en el 2023, pudo correr con un presupuesto de cerca de 12.4 billones de dólares. Luego, unas enmiendas adicionales a ese presupuesto por unas estrategias del plan de ajuste, pero operacionalmente el gobierno pudo correr con 12.4. ¿Por qué ahora estamos pidiendo 13.1? Y la peor parte, Alexandra, es que yo me sospecho que no van a tener la capacidad administrativa ni siquiera de gastárselo. ¿Y qué hace eso? Que de una manera desorganizada, en contraria a la política pública, que es el presupuesto, van a crear unos superávits que no necesariamente se van a poder utilizar de una manera organizada y ordenada. Y esas han sido mis críticas reiteradas, además de que sentencia potenciales probabilidad de una reducción en la carga contributiva de las personas. Por eso yo sigo haciendo énfasis de que personas, número uno, que creen en la anexión de Puerto Rico y número dos, que creen en una utilización eficiente de los fondos, que rechacen un presupuesto que llega a estas magnitudes y que va a seguir creciendo según el plan fiscal hasta el 2028, casi llegando a 10% adicional de lo que tal vez se utilizaba en el 2023. Mencionas algo bien particular, dices personas que quieran la anexión para Puerto Rico. O sea, si usted quiere la estadidad, ¿por qué una persona que quiere la estadidad debería rechazar un presupuesto como este? Porque si aplicarían las leyes contributivas de Estados Unidos en Puerto Rico y se le devolviera al gobierno de Puerto Rico dólar a dólar de esas contribuciones, ¿Francisco? En esencia van a recibir menos dinero, el gobierno va a recibir menos dinero. ¿Por qué? Porque las leyes contributivas en Estados Unidos son mucho más baratas que lo que tenemos hoy en contribución sobre ingresos. Así que en una anexión donde aplicaría el Código de Rentas Internas Federal y se le devolviera al gobierno de Puerto Rico dólar a dólar, ciertamente el gobierno de Puerto Rico tendría un déficit billonario con relación a los ingresos que generan hoy.
Usted estuvo en esa silla, tuvo que tomar estas decisiones, muchas veces quizás tuvo que tomar decisiones que eran contrarias a lo que usted creía que se tenía que hacer, pero tenemos que entender que estos funcionarios están ahí y tienen que ejecutar la política pública del primer mandatario. ¿Cree posible que podamos organizar fiscalmente, ser responsables fiscalmente, mientras en Puerto Rico las decisiones se tengan que tomar pensando en cuántos votos se ganan o se pierden con cada decisión? Comienza con crear conciencia y en parte responde mi salida del gobierno de Puerto Rico. Ya veía que mi rol ya no tenía tanta relevancia en crear conciencia en la clase política y en los ciudadanos, y eso, entre otras consideraciones personales, es lo que me llevan a mí a irme fuera del espectro político, a tratar de crear conciencia en las generaciones más jóvenes de lo que debe ser un uso apropiado del presupuesto de Puerto Rico. Yo no estoy de acuerdo con que el presupuesto de Puerto Rico en 3 años se haya aumentado en $700 millones. Simplemente no puedo estar de acuerdo con eso. No importa si el presupuesto lo haya aprobado esta gobernadora o mi hermana o mi esposa. Simplemente no puedo estar de acuerdo con esa tendencia alcista, y por eso hoy levanto la voz y digo, a pesar de que el presupuesto va a estar balanceado, porque en Puerto Rico se está recaudando una cantidad de contribuciones sin precedentes, no podemos tomar como liviano el que haya una tendencia alcista en la utilización del presupuesto de Puerto Rico. Definitivamente, aún queda mucho por hacer. Gracias, Francisco. Muchas bendiciones. Si a usted le gustó esto, ya sabe, Francisco Párez nos acompaña todos los martes aquí en Cortando la Grasa. Usualmente está en tenis, pero como sabe que yo me he apuntado varias semanas, pues hoy miren, con los zapatitos brillados. Bueno, aún queda más. Veamos qué tenemos al regreso. Al regreso, a sus 102 años, doña Aida sufría por una factura de agua impagable y tras denunciarlo en nuestro programa, algo cambió. Además, del mundo deportivo al servicio público, Héctor Vázquez Muñiz asume el reto de transformar recreación y deportes en tiempos de escasez y grandes expectativas. ¿Lo logrará? Lo discutimos luego de la pausa.